Colombia. Entonces, le doy pues la palabra al ingeniero Pedro y al ingeniero Edison. Les agradezco por estar acá presentes en este webinar y pues quisiera pues que demos comienzo como a la charla. De antemano les agradezco por su asistencia y espero que de verdad esto sea un espacio de aprendizaje y una oportunidad para conocer un poco más de este tema de Internet de las Cosas, que hace parte pues de la especialización en Internet de las Cosas que tenemos acá en la universidad. Entonces, ingeniero Edison, ingeniero Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio académico y de antemano pues les doy la bienvenida a este lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias a todo el público pues, que nos está acompañando y nos está dando el espacio aquí. La verdad, muy, muy chévere poder compartir con todos ustedes. Denme, por favor, un segundito que se me abrió aquí. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, ¿cierto? Sí. Denme un segundo porque se está compartiendo la que no es. Bueno, de paso también dar gracias por el espacio que nos ha brindado la universidad. Mi nombre es Edison Arteaga. Aquí con Pedro les vamos a dar una charla que espero sea de su agrado. Vamos a tocar temas de toda la parte sobre la tecnología Sigfox, cómo funciona, cómo se despliega y algunos casos de uso en los cuales se está aplicando actualmente. Edison, no sé si será que pues porque es que estoy compartiendo la presentación, pero me está compartiendo otra, yo no sé por qué. Intento una vez más y si no la puedes compartir tú, por favor. Vale, que yo la tengo acá. Me avisas. Sí, ya hago aquí otro intento. Sí, no, dale tú porque yo no sé por qué me está poniendo otra presentación acá. Listo, ya la comparto entonces. Listo, creo que ya están viendo la pantalla. Sí, ya ahí, perfecto. Entonces me vas a cambiar el slide. Listo, bueno. Si quieres avancemos, porfa, a la siguiente edición. Entonces quería comenzar con esta frase que a mí me parece muy chévere y que me parece que se identifica mucho con el trabajo que nosotros hemos venido haciendo y con el trabajo pues, que esperamos que muchos de ustedes comiencen a realizar, y ese es este tema del integrar todo tema de soluciones IoT. Y entonces tenemos aquí a Ralph Waldo Emerson, que nos dice: no vayas donde el camino te pueda llevar, ve donde no hay camino y deja un sendero. Y ustedes lo van a ir entendiendo un poquitico a medida que vayamos avanzando en la presentación y cuando abordemos el concepto del ecosistema IoT, y es porque ustedes van a entender que muchas veces nosotros tenemos ya todos los elementos de una solución IoT dadas, es decir, tenemos una red de telecomunicaciones, tenemos un dispositivo, tenemos una plataforma, y muchas veces tan solo hay que darles una reinterpretación para un nuevo modelo de uso, o muchas otras veces tenemos ya una red de telecomunicaciones y tenemos un dispositivo, pero no existe la plataforma que pueda implementar esa solución que yo quiero, o tengo la plataforma y tengo la red de telecomunicaciones y nos falta ese dispositivo con la funcionalidad exacta que va a atender esa necesidad de mercado que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces, en este orden de ideas para nosotros y lo que nosotros hemos venido trabajando durante todos estos años que ya llevamos haciendo esta labor aquí en Colombia y en Latinoamérica, es casi que una ventana a la imaginación. El IoT es una
imaginación, donde ustedes van a poder casi que dar rienda suelta a todas estas, digamos, a todas estas interpretaciones para llegar a lo que se quiere. Podemos avanzar, Edison, por favor. Entonces, este es el recorrido que les tenemos propuesto para hoy. Y es entender qué información se necesita para un proceso de toma de decisiones, cuál es la estructura global de una solución IoT, los componentes generales de una solución IoT, en lo que vamos a ver las redes de telecomunicaciones, los dispositivos IoT, las plataformas. Nos vamos a adentrar mucho más en las redes LPWA, específicamente la red Sigfox. Hemos hecho una distribución de esta presentación un poco 30-70, donde 30 vamos a abordarlo más como el IoT y las oportunidades que representan. Y ese otro 70 nos vamos a ir como bien en lo técnico, que yo sé pues que a la mayoría de ustedes les interesa muchísimo. Después vamos a ver un recorrido de soluciones IoT por diferentes verticales. Ahí vamos viendo según el tiempo que tanto podemos profundizar. Y bueno, por último ya la interacción con ustedes, si hay preguntas. Podemos seguir eso. Bueno, y otra pregunta que a mí me parece bien interesante. Digamos que yo esta pregunta la hago porque siempre digo que es importante entender el IoT no como una finalidad en sí mismo, sino como un medio. Es decir, nosotros y ustedes cuando digamos, inicien esta labor o los que ya la iniciaron, una solución IoT o una solución tecnológica en general, pues nunca se integra como una finalidad en sí misma, sino como un medio para llegar a algo. Y nosotros cuando hablamos de IoT, siempre hablamos de que lo que estamos haciendo es conectar el mundo físico a la nube. Y cuando hablamos del mundo físico, hablamos de cualquier objeto, el que ustedes se quieran imaginar que nosotros tengamos en nuestro mundo físico, conectarlo a la nube. Y podemos ir desde algo tan sencillo como conectar una silla. Y algunos de ustedes podrán decir pues que no hay ningún interés en conectar una silla. Y resulta que sí, resulta que las grandes empresas, grandes compañías, hoy en día están todas avanzando en proyectos de optimización de espacio de trabajo, para lo cual es súper importante, por ejemplo, los tiempos de utilización del espacio, los modos de utilización, las dinámicas de utilización, porque prácticamente entender esto le puede llevar a una compañía a optimizar el espacio de tal modo que casi que pudieran sustituir la construcción de una nueva sede y todos los costos que eso puede implicar. Les doy este ejemplo porque me parece que expresa bastante el impacto que puede tener algo que aparentemente es tan sencillo como conectar una silla. Entonces, digamos que básicamente cuando hablamos de IoT y que hablamos de toda esta dinámica, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es esa información que yo quiero tener para llegar a ese proceso de decisión que yo necesito, ¿no? ¿Qué datos, qué información yo necesito que me permitan pasar a un modelo de toma de decisión basados en los datos? Y bueno, esto es otro ejemplo de cómo el IoT nosotros nos referimos que es conectar el mundo físico a la nube. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué ven aquí? Pues la mayoría de ustedes me van a decir que ven un medidor, ¿no es cierto? Un medidor de agua que seguramente me va pues sí, a transmitir, digamos, a hacer un conteo de agua. Pero cuando nosotros ya vemos esto, y Edison, podemos avanzar, por favor, cuando nosotros ya vemos esto desde el mundo, desde el IoT, entonces nosotros ya no estamos viendo un medidor, ya no estamos viendo un objeto, sino que estamos viendo es
las posibilidades de acciones y las posibilidades de decisiones que yo puedo tener con base en eso. Entonces, esto para mí ya deja de ser un medidor y se vuelve la posibilidad de yo tener visibilidad de acciones como indicador de volumen de agua, una alarma, si un contador de estos está instalado y donde está instalado se está generando una fuga de agua, entonces yo ya lo que tengo es la posibilidad de ver una alerta de fuga de agua. Tengo la posibilidad de, digamos que las empresas, pues las empresas de este tipo de servicios, digamos que estos medidores casi que son su caja registradora, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo mi caja registradora apagada, pues prácticamente lo que estoy haciendo es tener el negocio cerrado. Entonces, una solución de estas desde el IoT, pues lo que me permite, por ejemplo, también es tener una alerta de que mi medidor está fuera del aire, ¿no es cierto? De tal modo que yo inmediatamente pueda generar una acción que es volver a conectar mi caja registradora. Y otros temas como, por ejemplo, alarmas de flujo inverso y detección de manipulación. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, digamos que aquí ya nos comenzamos a entrar un poquito en el mensaje que les queremos dejar a ustedes y la idea que queremos transmitir. Podemos seguir, Edison, por favor. Entonces, en este esquema, digamos que podemos ver en términos generales lo que es, podemos ver en términos generales lo que es una estructura de una solución IoT. En la parte central estamos viendo toda la parte de la red de telecomunicaciones y digamos la red que va a transportar los datos. Vamos a entender que esta red y que hoy en día, pues digamos, nosotros estamos aquí en calidad de operadores justamente de esta parte del ecosistema y es de operadores de red de telecomunicaciones. Ya más adelante van a entender exactamente qué es Sigfox. Pero nosotros entonces nos enfocamos en esta parte central de este esquema y es la red de telecomunicaciones y donde se abre un mundo de oportunidades para ustedes como estudiantes, como empresa, como integradores de soluciones IoT en los otros componentes del ecosistema y es los dispositivos, estos dispositivos que es la columna que usted ve en la mano izquierda, que son todos los dispositivos que se van a interactuar con la red y que van a enviar esos datos. Y en la parte derecha, pues toda la parte de las plataformas de analítica y de inteligencia de datos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que básicamente estos dos puntos se vuelven un universo de oportunidades para ustedes. Podemos seguir, Edison, por favor. Y vamos pues a comenzar hablando digamos, el porqué de las redes de telecomunicaciones. Y podemos ahí seguir, por favor, Edison, a la siguiente slide. Resulta que hoy en día pues existen varias redes de telecomunicaciones, existen varios protocolos de comunicaciones, escuchamos pues cada año o digamos de manera muy frecuente que vamos pasando de la 3G a la 4G, escuchamos que va a llegar la 5G, escuchamos que tenemos las redes LPWA, que son las redes de bajo consumo energético y largo alcance, que dentro de estas redes tenemos varios protocolos de comunicación y entonces nos hacemos la primera pregunta y es, ¿qué red de telecomunicaciones nosotros debemos usar? O sea, ¿qué protocolo de comunicación debemos usar nosotros cuando queremos integrar una solución IoT? Y la respuesta es, depende. Depende y ¿por qué depende? ¿De qué depende y por qué depende? Pues resulta que básicamente va a depender de la solución que yo estoy diseñando, de las funcionalidades que yo quiero que tenga esa solución y digamos de unos objetivos que seguramente yo me voy a trazar o que la misma solución va a imponer en temas, por ejemplo, como el consumo energético, la duración de las baterías, los costos de comunicación, la precisión en localización, el alcance.
Y, y podemos entenderlo a través de, pues, de un ejemplo. O sea, cuando yo estoy diseñando una solución IoT, donde eventualmente, digamos, el consumo energético pueda que no sea un requisito indispensable, donde posiblemente, digamos, en esta solución no sea un costo masivo, no sea una solución masiva, es decir, que yo quiero conectar, por ejemplo, no sé, me imagino un robot, que yo quiero conectar un robot y que es un robot industrial, eh, y que por ser un robot, pues es algo que yo no voy a masificar, sino que yo voy a tener, digamos, en bajas unidades, justamente también porque este robot podría tener un costo muy, muy alto. Seguramente ese robot va a estar en una planta donde va a estar donde puede estar conectado a una fuente de energía. eh, entonces miren que cuando yo me comienzo a diseñar esa solución, yo empiezo a entender qué variables son importantes y qué variables no son importantes para mí. Entonces, si ese robot va a estar con una fuente de energía, entonces posiblemente la autonomía de batería pues no es importante. Yo no necesito una batería que dure tanto, tanto, porque digamos que voy a tener en el propio lugar donde el dispositivo va a estar, voy a tener la opción de recargarlo. Dijimos también que no iba a ser una solución masiva, entonces posiblemente el costo de conectividad tampoco sea una variable crítica. Digamos que yo quiero tener una localización de ese robot en dónde va a estar. Bueno, yo ya voy a mirar entonces si, según donde ese robot esté ubicado, si yo puedo tener una localización por Wi-Fi, porque seguramente si está en una empresa, en una planta de producción, digamos, donde ya se corta la señal satelital, pues seguramente yo no voy a poder tener un acceso GPS. eh, y digamos, el GPS para un dispositivo, pues también sabemos que tiene la implicación del consumo energético, aunque en este caso dijimos que el consumo energético no era una variable importante. Pero ¿qué pasa? Y Edison, si podemos pasar a la otra slide, por favor. Resulta que cuando nosotros hablamos de IoT, eh, nosotros nos vamos a encontrar en la mayoría de casos con unas variables que son constantes. Y esas variables constantes son la masificación. Si nosotros nos vamos a cualquiera de las verticales que nosotros vemos aquí en esta gráfica, nos vamos, por ejemplo, a logística. Si yo quiero hacer seguimiento de contenedores y entonces voy a necesitar un dispositivo para cada contenedor, pues ya estamos hablando de que necesitamos una solución que sea masiva. Si nos vamos, si ese dispositivo va a estar midiendo esos contenedores, y esos contenedores se van a ir a viajar, digamos, en barco para llegar a diferentes puertos en el mundo. Entonces nos encontramos con otra variable que es común al IoT y es el consumo energético. Nosotros vamos a necesitar soluciones que tengan un consumo energético muy, 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 muy bajo, y que el hecho de que ese consumo energético sea bajo nos permita asegurar que un dispositivo se pueda ir o literalmente a viajar por el mundo sin que estemos preocupados de que vamos a perder la comunicación con el dispositivo eh, o casi que instalar ese dispositivo en un lugar remoto, en un lugar alejado, podernos olvidar de él, ponerlo en campo y saber que ese dispositivo va a mantener siempre el contacto con la red y el contacto con nosotros. Y aquí hay una variable también muy importante y es el tamaño de la información que se envía. Resulta que cuando nosotros cogemos cualquiera de estas verticales y comenzamos a analizar el tamaño del volumen de la información que se envía y la frecuencia con la que se envía, nos damos cuenta que el volumen de la información del masivo de soluciones IoT es información
Esa información es muy chiquitica, es muy relevante porque es la información que nos permite pasar a procesos de decisión basados en los datos, pero es muy chiquitica en términos de bytes. Entonces, por ejemplo, si cogemos la primera vertical que vemos aquí, que es la agricultura, eh, nosotros no vamos a necesitar que ese dispositivo que está conectado aquí en este campo nos envíe información segundo a segundo, sino ni minuto a minuto, sino bajo una modalidad que nosotros llamamos eventos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el agricultor, las decisiones que necesita tomar, entonces es cuándo aplicar riego, cuándo aplicar pesticidas, cuándo, digamos, si hay eh, alertas sobre plagas, entonces cuándo iniciar un proceso de tratamiento contra plagas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a parametrizar ese dispositivo, por ejemplo, si es para un tema de riego con agua. Entonces, ese dispositivo simplemente yo le voy a decir eh, sus parámetros de operación de pH de la tierra, digamos, están entre tanto y tanto. Usted simplemente envíeme una alerta cuando la humedad de la tierra llegue a tal nivel. Entonces, básicamente, ese dispositivo va a estar dormido todo el tiempo y lo que va a hacer es que cuando va a identificar que la humedad de la tierra está en cierto nivel, pues va a enviar esa alerta y esa alerta lo que va a decir es acción de regado, ¿no es cierto? Entonces, esto automáticamente va a hacer que el agricultor o que el sistema de sensórica que ya va a estar automatizado inicie ese proceso de riego basado en información real, que fue la información real de pH de la tierra que ese dispositivo pasó. O si nos vamos a un tema, por ejemplo, de plagas, entonces, digamos que no hay necesidad de aplicar, digamos, sin un conocimiento certero de que hay una plaga, pues digamos, de lanzar procedimientos recurrentes contra plagas cuando posiblemente no las hay. Entonces, lo que yo le voy a decir a ese dispositivo es, avíseme cuando usted detecte estas características específicas, características que ya van a estar asociadas a una plaga en particular. Entonces, ese dispositivo me va a enviar esa alerta cuando identifique esa plaga. ¿Y cada cuánto va a hacer eso? Pues posiblemente pueda que el evento ni siquiera suceda, o pueda que el evento suceda una vez al mes, o pueda que suceda una vez a la semana. Entonces, miren que ahí nos vamos a dar cuenta que en realidad la frecuencia de transmisión de datos es muy baja y que ese datico que se va a mandar puede ser un 0 o un 1, que, que en términos de bytes va a ser algo muy, muy pequeño. Y les doy otro ejemplo rápidamente como para entender esto. Imaginémonos en el tema de logística, que yo estoy haciendo trazabilidad a todo el tema de cadena de frío. Estoy monitoreando la temperatura de un contenedor y yo le voy a decir a ese contenedor, su temperatura permitida para operar va a estar entre 0 y 5 grados centígrados. Si usted está operando entre 0 y 5 centígrados, no me indique nada. Simplemente yo sé que mándeme un mensaje una vez al día diciéndome que todo se encuentra bien, pero si usted identifica que la temperatura se pasa por encima de esos 5 grados, envíeme un mensajito de alerta de temperatura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el grueso del IoT, nosotros siempre estamos hablando de que el tipo de mensajes que se envían son mensajes tipo evento, tipo alerta, donde la frecuencia en realidad no es tan alta, donde el tamaño de los mensajes es muy pequeño, a pesar de que es trascendente porque a partir de ahí es que se hace todo un proceso de toma de decisiones. Podemos seguir, Edison, por favor. Aquí tienes que... Se puso en blanco, ¿cierto? No sé si es mi pantalla o... Bueno, entonces digamos que aquí básicamente nosotros como Sigfox y como grupo WND pues nos enfocamos en la base de la pirámide, que son las soluciones IoT que requieren
una aplicación masiva y donde, digamos, el tamaño de los mensajes son mensajes pequeños y donde el consumo energético, digamos, aunque ya Edison un poco más adelante va a entrar más a especificar todo esto, pero digamos que en términos generales nos enfocamos en la base de la pirámide donde la aplicación que se quiere hacer es masiva y donde el tamaño de los mensajes es un tamaño pequeño. Podemos seguir, Edison, por favor. ¿Puedes seguir, Edison, por favor, la siguiente? Entonces, digamos que si queremos resumir como en el 4 tipos básicos que la red Sigfox tiene, entonces nosotros vamos a tener sensores que van a estar reportando regularmente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sensor al que yo le digo, envíeme información de consumo de este medidor de agua cada 10 minutos. O envíeme información de temperatura de esta nevera cada 6 horas. Entonces, digamos que eso va a ser un regular de una información que me está enviando. Digamos que Sigfox también es muy interesante para el tema de tracking o de geolocalización, digamos. Cuando yo quiero saber, por ejemplo, si un camión de una flota al que yo le estoy haciendo seguimiento, si está en Bogotá o si está en Medellín o si está en Cali, si entró o si salió a un centro de distribución, si entró o si salió de un puerto marítimo, si entró o salió a un aeropuerto, si entró o salió de cierta zona geográfica. También el tema de eventos, lo que mencionábamos ahorita, o sea, si yo parametrizo mi sensor para que me diga eh, la temperatura correcta para trabajar es entre tanto y tanto, usted envíeme un mensaje si la temperatura se va más allá de eso. Y todo el tema de, digamos, manejo de activos. Hoy en día las empresas, eh, digamos que su mayor recurso son los activos y muchas de ellas ni siquiera saben dónde están, no saben qué uso tienen y no saben cómo optimizar el uso de esos activos. Un ejemplo, el ejemplo de la silla que veíamos hace un ratico. Podemos seguir, Edison, por favor. Entonces, digamos que la arquitectura general pues, de la red Sigfox, vamos a tener estos dispositivos que se van a conectar con la nube, van a enviar estos mensajes que van a ser capturados por las estaciones base. Digamos que nosotros como Sigfox y como WND, operador de la red Sigfox en varios países de América Latina, nosotros lo que hacemos es desplegar estas redes de telecomunicación que son las que capturan estos mensajes que son enviados por los dispositivos. Estas estaciones son estaciones de largo alcance eh, y que por lo tanto pueden estar, así como pueden estar ubicados a pocos metros de un dispositivo, pues también pueden estar ubicados a kilómetros, incluso hasta 40 kilómetros, y capturar esta señal. Y estas estaciones bases que van a estar, digamos, conectadas a Internet, a través de Internet van a enviar esta información a la nube y ya en la nube la información queda disponible en el backend de Sigfox y a través esto también Edison lo va a desplegar mucho más, pero a través de APIs, de interfaces de programación, digamos, la información ya se exporta hacia las plataformas propias de los clientes, digamos, o de ustedes, donde se hace ya toda la analítica y la inteligencia de los datos. Es decir, que los datos, el cloud de Sigfox, el backend de Sigfox, no es un sitio de almacenamiento de datos ni de analítica de datos. Digamos que es una interfase para llegar ya hacia estas plataformas propias de ustedes o de clientes.
Podemos seguir, Edison, por favor. Esta es una estación base nuestra. Es súper ligera, pesa 700 gramos aproximadamente, mide 70 centímetros y, digamos, tiene estas ondas omnidireccionales que tienen estos alcances que mencionábamos hace un momentico. Podemos seguir, Edison, por favor. Sigfox es hoy, digamos, la red líder a nivel mundial. Está con presencia en más de 70 países. Es la única red que existe hoy a nivel mundial como red IoT. Y digamos que el servicio que ofrecemos es el mismo que ofrecemos en todos los más de 70 países donde estamos. Tenemos un estándar que lo que busca es que ustedes puedan, digamos, conectar una solución de manera transparente en cualquier país donde ustedes decidan hacerlo. Estamos divididos por zonas porque en todos los países donde estamos, pues estamos en espectro libre, pero en cada uno de estos países, pues la frecuencia es diferente y la ubicación en la banda es diferente. Entonces, digamos que por eso nos dividimos por zonas. Entonces, cuando ustedes van a encontrar el ecosistema Sigfox, van a ver que siempre nos están hablando de alguna de estas zonas. Aquí la ventaja es que ya hoy en día tenemos un ecosistema que reúne las diferentes zonas en un solo dispositivo. Podemos seguir eso, por favor. Si quieres, seguimos también esto. Y llegamos entonces, ya vimos lo que son las redes de telecomunicaciones, empezamos a hablar de los dispositivos. Podemos seguir, Edison, por favor. Sigue también, por favor. Creo que está repetida. Ah, bueno, no, devuélvete por favor una slide. Ya. Básicamente lo que nosotros vamos a ver en estos dispositivos es que estos dispositivos van a tener embebido la comunicación Sigfox, el protocolo radio de Sigfox, que es el que al emitir estas señales, estas ondas, pues se va a comunicar vía radio con nuestras estaciones. Puedes seguir, por favor, Edison. Aquí me voy a saltar esto porque creo que estoy ya un poquito corto de tiempo. Sigamos, por favor. Y llegamos ya a la parte de plataformas y aquí viene algo bien interesante. Muchas de las muchas de las funcionalidades de una solución IoT, o no muchas, pero en algunos casos las funcionalidades de una solución IoT pueda que no vengan propiamente del dispositivo, pero que vengan de la plataforma. Entonces, aquí, por ejemplo, en la slide que me salté, estábamos viendo un gatico que tenía un tracker puesto aquí en el cuello, y digamos que el mensaje a transmitir era ahí como la importancia para esa solución específica, por ejemplo, en el tamaño del dispositivo, ¿no? Porque pues, que es un collar que necesitamos ponerle a un gato, y se comienza a ser relevante el tamaño del dispositivo. Y cuando hablamos del tamaño del dispositivo, entonces empezamos a hablar del tamaño de las baterías, empezamos a hablar de la autonomía entonces que necesitamos para esa solución, porque seguramente ese gatico se puede perder, y puede estar varios días perdidos, y nosotros vamos a necesitar entonces que tenga esa autonomía que vamos a requerir, y comenzamos entonces a entender el mix que tenemos que hacer entre qué tipo de red de telecomunicación es la que yo voy a usar, cuál es el tamaño del dispositivo y cómo ese tamaño me va a influir en la autonomía de la batería y en las otras variables. Pero me desvío un poquito. Yo les quería decir que, por ejemplo, para esa solución, nosotros podemos crear una geocerca, y esa geocerca lo que me permite a mí es, a través de una plataforma,
yo geográficamente decir, avíseme usted, dispositivo o plataforma, cuando este gato salga de esta zona geográfica, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ese gato va a poder circular tranquilamente por una zona geográfica y ya es la plataforma, es una funcionalidad que yo ya genero a través de plataforma. La plataforma me va a decir cuando ese dispositivo, ese animal, traspasó esa barrera geográfica que yo la parametricé por plataforma y me va a generar una alerta diciéndome que el animal salió, digamos, de una zona determinada. Podemos pasar a Edison. Y si quieres, bueno, listo. Ya te iba a decir, saltémonos las que sigan y arrancas tú porque creo que ya Listo. estoy pasado de tiempo. Sí, ya. Pero igual ya llegamos a tu parte. Bueno. Para continuar, vamos a hablar un poco de las redes LP WAN, continuando la idea que dejó Pedro. Las redes LP WAN son unas redes de largo alcance y baja potencia, que sus principales características son que sean de bajo consumo, tratan baja transmisión de datos periódicos, el costo es menor que las redes anteriores y, y algunas de ellas trabajan sobre las bandas libres, ¿no? O las bandas ISM. En este caso, Sigfox es una de ellas, donde trabaja sobre las bandas ISM, y ya vamos a empezar a ver cómo funciona. Entonces, básicamente, redondeando las ideas que comentaba Pedro, funciona a través de la necesidad de enviar un parámetro, una variable, un evento en los dispositivos, como vemos aquí en la parte derecha de la imagen, donde tenemos estos dispositivos, temperatura, un animal, hacer un seguimiento de un vehículo, etcétera. Transmiten los datos, son recibidos por las antenas, como la arquitectura que mostró Pedro. Estas antenas son conectadas por internet público, lo envían hasta el backend y desde el backend ya se redirecciona por callbacks o API hacia el usuario final o cliente. Entonces, cabe destacar que una de las principales características que tiene Sigfox, y me parece que es la más notable, es que nos ahorra todo este proceso o ahorra todo este trabajo que tenemos de desplegar una red, monitorearla y el costo mismo de ella. También tenemos la parte del backend, donde entonces nosotros necesitamos es transmitir que los dispositivos transmitan los datos y ya después configurarlos para que sean redirigidos a una plataforma o aplicación o servidor propio. Entonces, este es un ahorro sustancial en la parte de los proyectos, donde agiliza el mismo proceso, el proceso de los mismos. Entonces, aquí continuando esta parte de la arquitectura, que ya la comentó Pedro, donde es muy sencilla, donde están los dispositivos a transmitir, las antenas, el Sigfox Cloud o backend y por último la aplicación. En cuanto a protocolo y red, podemos decir que Sigfox es una red muy sencilla. Básicamente los dispositivos que trabajan sobre la red son plug and play. La única diferencia son las horas de trabajo que comentó Pedro. Estas se diferencian por la potencia y la frecuencia en la cual trabaja. Esto dependiendo de las reglamentaciones mismas de los países, donde tienen unas políticas sobre el espectro o bandas ISM, el espectro gratuito. Entonces, de esta manera es que se divide las frecuencias y la potencia. Actualmente ya tenemos módulos o dispositivos que pueden hacer un autotune de configuración dentro de la frecuencia y la potencia, y entonces ya podemos garantizar que el servicio de conectividad va a ser sin ningún problema a lo largo de los 72 países que actualmente está funcionando Sigfox. Entonces, con eso podemos decir que tenemos una red que es muy simple, no necesita configuraciones robustas, emparejamiento o señalización. Los mensajes que son enviados de los dispositivos son tipo broadcast, como en la imagen que vemos en la parte inferior. El dispositivo transmite y las antenas que estén alrededor de él son los que la escuchan. Entonces, vemos un ejemplo acá que se realizó en Bogotá, donde el dispositivo transmitió y cerca de 17 antenas alrededor escucharon el mensaje del dispositivo.
donde la que estaba más lejana estaba a 14.5 kilómetros, teniendo en cuenta que Bogotá es una ciudad con una infraestructura pues, bastante robusta, ¿no? en cuanto a edificaciones, y también el espectro es un poco saturado. Sigfox trabaja con modulación por banda ultraestrecha o ultra narrowband. Lo que quiere decir es que el mensaje se centra en un pequeño ancho de banda que tiene una amplitud de 600 Hz. Como vemos, este pulso es un mensaje enviado de amplitud de 600 Hz, y el espectro que escucha nuestras antenas o base station tiene una ancho total de 192 kHz, lo que nos da un alto espectro de escucha de las mismas. Aquí vemos una imagen real de lo que es un mensaje que es transmitido por Sigfox. Se representa en este pulso y está a lo largo de los 192 kHz, donde tenemos la central en Colombia. La frecuencia en la cual nosotros trabajamos es la de 920.8 y con una potencia de 24 dBm de los dispositivos en transmisión. Esto para que lo tengan claro. También tenemos el acceso aleatorio. Cuando hablamos de acceso aleatorio, como no hay un emparejamiento o una sincronización entre los dispositivos y las antenas, tenemos una comunicación asíncrona, lo que nos ayuda también a economizar ahorrar el consumo energético del dispositivo. Las antenas o base station están escuchando todo el tiempo el espectro o el ultra narrowband, escuchando los dispositivos que están transmitiendo, y como no hay un acuse de recibo o una sincronización entre el dispositivo y la antena, para garantizar que el dispositivo sea escuchado, la misma trama es enviada 3 veces en diferentes frecuencias. ¿Esto cómo? Como lo vemos en este slide. Aquí vemos un mensaje de los que son los mensajes de uplink o mensajes de subida, que son del dispositivo hacia la nube. Se envían 3 tramas con la misma data en diferentes tiempos y frecuencias, esto para garantizar que los mensajes sean recibidos. De eso, en el radio plane que se tiene de nosotros WND como operador y Sigfox también como la tecnología, es que como mínimo estén escuchando un dispositivo entre 2 y 3 antenas, como lo vemos en la imagen. Entonces, esto no aumenta la diversidad espacial y aumenta las probabilidades de recibir un mensaje con la mejor calidad. Entonces, como vieron en el ejemplo que les mostré de Bogotá, incluso pueden llegar a más de 3 antenas. Como vieron, eran 17 antenas. Entonces, esto nos da una red cooperativa y recepción cooperativa. Con lo que les acabo de comentar y resumiendo un poco, podemos considerar que tenemos una red robusta, o concluir, mejor dicho, ya que tenemos una modulación por banda ultraestrecha que es resistente a interferencias. También la energía que se centra, la energía del envío de los mensajes se centra en un pequeño ancho de banda, lo que ayuda a que los dispositivos tengan mayor autonomía. También tenemos diversidad de frecuencia y tiempo y el acceso aleatorio en la diversidad del tiempo. Esto sumado, estas 3 características nos da que tenemos una alta capacidad de recepción de mensajes y una alta calidad de servicio. Entonces, ya para entrar en los tipos de mensajes que tenemos en Sigfox, como vieron antes, tenemos los mensajes de subida, o son los mensajes uplink, que son los mensajes más comunes. Son mensajes que son de una carga útil de 12 bytes. En estos 12 bytes, básicamente lo que podemos enviar o empaquetar son variables. Para darles una idea, en 12 bytes podemos enviar latitud y longitud de un GPS sumado a la temperatura y humedad. Bueno, podemos enviar bastantes variables. Entonces, una temperatura, por ejemplo, nos da 2 bytes, una latitud y una longitud son 3 bytes cada una, entonces serían 6 en total. Entonces, eso les puede dar una idea de cuántos datos se pueden enviar en un solo mensaje de uplink. Existe una restricción debido a donde nace la tecnología, que es en Francia. Allá por el uso del espectro hay una restricción de que son máximo 140 mensajes por día. Entonces, esa restricción la heredamos. Entonces, podemos tener máximo 140 mensajes por día de uplink y la carga útil es de 12 bytes. Y también contamos con mensajes de downlink, que son los mensajes desde la nube hacia el dispositivo. Estos mensajes tienen una carga útil de 8 bytes y básicamente lo que nos sirven es para hacer setear variables, configurar modos de operación de los dispositivos,
actualizar variables, bueno, acceder a algunos eventos, por ejemplo, accionar un relé o algo así. Son las características de estos downlink, y máximo son 4 por día. Entonces, bueno, ya con esta parte de los mensajes un poco más clara, los mensajes de uplink y downlink, vamos a lo que es el consumo de energía. Como les comenté, una de las principales características de las redes LP WAN son que los dispositivos son de bajo consumo de energía. En este sentido, los dispositivos que trabajan bajo Sigfox, casi el 99% del tiempo están en reposo o en deep sleep, que quiere decir que vamos a consumir en unidades de microamperios. Y en transmisión, más o menos en un segundo, para una potencia de 22 dBm, en transmisión consume 200 miliamperios. Entonces podemos ver el gráfico, que casi todo el tiempo está consumiendo en unidades de microamperios o nanoamperios en este caso, y el dispositivo en esta transmisión consume muy poca energía. Entonces, por eso podemos decir que tenemos dispositivos hasta con 10 años de autonomía con un simple par de baterías. También la otra característica es que tenemos una tecnología de largo alcance, lo que quiere decir es que en la vida cotidiana, vida real, en ciudad más o menos podemos lograr una cobertura con una sola antena entre 10 a 15 kilómetros a la redonda, y en área rural depende mucho de la topografía, pero podemos llegar entre 35 a 45 50 kilómetros, depende mucho del sitio. En el radio planning que se tiene diseñado, nosotros manejamos dos tipos de mensajes, que son los mensajes de outdoor o mensajes en exteriores. Son aquí como lo ven en esta casa azul, en este diagrama azul, donde los mensajes son de outdoor, son los dispositivos en exteriores, en las afueras. Y en mensajes también tenemos considerados los mensajes de indoor, que son mensajes en interiores de lugares, pero en las partes periféricas. Entonces ahí ya tenemos una pequeña atenuación de nuestra cobertura o la señal en 20 dB. Entonces esta es la cobertura que se ofrece actualmente. Y ya para los casos de Deep Indoor, como es la parte aquí naranja, que son lugares muy recónditos, subsuelos, en la parte subterráneas, ya no tendría cabida la cobertura que ofrecemos normalmente, pero ya tenemos algunos dispositivos como repetidores, entre otros, o micro station, que nos sirve para dar cobertura en este tipo de casos. Como lo pudieron ver, tenemos dos tipos de mensajes que son uplink y downlink. Entonces esto nos ofrece una comunicación bidireccional, pero no al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Los dispositivos, siempre que envían un mensaje de uplink, tienen además una variable que se llama un acknowledge o un ACK, que es un booleano que está entre 0 y 1. Cuando él está en 1, quiere decir que el dispositivo va a entrar en modo escucha y va a recibir un downlink. Entonces, cuando enviamos las tres tramas, aquí como lo pueden ver, a partir de la primera trama, él envía el ACK al backend, avisa que va a entrar en modo escucha para poder recibir un downlink. Ahí abre una ventana de 20 segundos donde él entra a dormir, despierta, pero ya no despierta en modo transmisión, sino que despierta en modo escucha. En modo escucha ya abre otra ventana de 20 segundos donde recibe el mensaje de downlink enviado desde la plataforma y ejecuta la configuración. Todo este proceso en total dura 45 segundos. Pasado estos 45 segundos, el dispositivo reinicia a modo transmisión y envía el acuse de recibo de que fue exitoso o no el downlink realizado. Este tipo de downlinks se hacen por peticiones de los dispositivos. En este caso, por ejemplo, si un dispositivo quiere hacer un downlink, ya sea que lo hemos programado por hardware, digamos que cada 6 horas o cada 12 horas él va a hacer un downlink preguntando que va a entrar en modo escucha, perdón, o a través de un evento. Por ejemplo, tenemos que la temperatura pasa de 30 grados, entonces para mí esto es un evento que me dice que el dispositivo tiene que pedir una actualización de estado y se lo pide a la plataforma. Entonces podemos hacerlo de esa manera, o ya en un aspecto físico, por ejemplo con un botón, con un sensor magnético, un read switch,
bueno, diferentes tipos de forma mecánica que también lo podemos implementar por un botón o un acelerómetro moviendo el dispositivo y que él solicite el downlink. Entonces, cerrando este tema de la comunicación bidireccional, vamos al apartado de seguridad. Sigfox es una tecnología muy segura, primero que todo por lo que tenemos que funciona por Ultra Narrowband. La banda ultra estrecha nos da unas características especiales y además la aleatoriedad de los mensajes. Como pudimos ver en el mensaje, en el espectro, nuestra frecuencia media es 920.8, pero los mensajes siempre se envían aleatoriamente entre este espectro de 192 kHz que está alrededor de esta frecuencia media. Entonces, esa aleatoriedad pues, nos da mucha seguridad en el envío de los mensajes, además de que los dispositivos siempre son provistos desde el fabricante por un ID y una llave secreta para darlos de alta en el backend. Y estas llaves, estos ID son intransferibles, no se pueden modificar. Y la segunda también es una llave criptográfica. Entonces, basado en estas llaves, cuando registramos los dispositivos, las antenas los identifican con esta llave y este ID, los identifican y de esta manera son redireccionados al backend y no vamos a tener problemas de que nos van a llegar datos de otros dispositivos o que los mensajes de nuestros dispositivos van a llegar a otros usuarios. Eso no va a suceder. Adicionalmente a esto, también tenemos pues cómo verificar la conectividad. Se hace a través de tokens. Estos tokens son las conectividades que se le dan a cada uno de los dispositivos y esto se asigna a través de contratos de conectividad. Entonces, son contratos que se adquieren solo por los usuarios, entonces no hay ningún problema, no hay intercambio de estas conectividades. Como les comenté, no hay intercambio por llaves por fuera de la red. Los mensajes o la carga útil, que son los 12 bytes, son en hexadecimal y pueden ser modificados e encriptados por los usuarios. Entonces, digamos, ustedes están con un dispositivo y están construyendo un código donde ustedes van a saber en el byte 0 si van a enviar la temperatura, en el byte 1 si van a enviar la humedad, en el byte 10 si van a enviar el movimiento o una aceleración, por ejemplo. Entonces, ustedes van a saber cómo van a decodificar esa información y los 12 bytes van a ser en hexadecimal. Entonces, no hay cómo desencriptar a modo de que solo el usuario lo va a conocer. Y además también que cada mensaje es calculado y enviado por los siguientes campos. Como les comenté, el ID, la llave secreta, la carga útil y adicionalmente hay una variable incremental que se llama segNumber, que nos va diciendo la cantidad de mensajes enviados por el dispositivo y esto se contrasta con los mensajes recibidos en el backend. Entonces, por ejemplo, si hay un desfase de mensajes, en el backend nos va a generar una alerta, un evento de que hay una quiebra de secuencia en los mensajes y pues ya entraríamos a revisar. Adicionalmente, tenemos que nosotros somos la tecnología llamada anti-jamming. Es una de las principales características y ha sido uno de los puntos álgidos de Sigfox y exitosos al mismo tiempo, que son que tenemos gran tolerancia a interferencias. Como vemos en esta imagen, podemos ver diferentes tipos de tecnologías como las redes celulares, redes Wi-Fi, ondas radio, incluso la comunicación cableada, que, por ejemplo, la cableada, si se corta el cable, pues no hay comunicación, perdemos estos datos. Y con las otras redes que les mencioné anteriormente, si tenemos una señal jamming, una señal de interferencia o electromagnética, esta nos inhibe el envío de estos datos. Entonces no nos van a llegar a nuestro servidor ni a nuestro cliente final. Con Sigfox podemos decir que con solo 8 dB del mensaje que se recibe en las antenas, vamos a recibir el mensaje, garantizamos que reciba el mensaje y aquí tenemos un impacto de la interferencia jammer que vemos que no tiene mayor incidencia en el envío de los mensajes. Entonces, por ejemplo, esta es una de las características que a nivel de seguridad ha gustado mucho y se usa como un complemento a las redes tradicionales. Entonces, el uso de Sigfox no es exclusivo de otras tecnologías. Antes Sigfox ha llegado a ser una red complementaria a las redes celulares y a otro tipo de redes que se manejan a nivel industrial, a nivel de logística,
entre otras. Entonces ha sido un impacto muy positivo en el desarrollo de aplicaciones, debido a que también el costo es muy inferior. Otro de los puntos es las interfaces de comunicación que se manejan desde el backend. Como Pedro lo comentó, nosotros tenemos APIs, también tenemos nuestra plataforma que se puede consultar vía internet y los callbacks. Entonces, estas tres tipos de interfaces, la vía internet es donde nosotros vamos a hacer un login con nuestro usuario y nuestro password y vamos a poder acceder a toda la información desde la web. También esta comunicación pues es bidireccional y también tenemos la API. Nosotros hablamos que Sigfox tiene una API de alto nivel donde básicamente todo lo que hacemos de forma manual vía web lo podemos implementar de forma automatizada en nuestro servidor o aplicación. Entonces, esto también es una parte muy importante, que es la única red LP1 que ofrece una API de alto nivel. Y adicionalmente también tenemos la comunicación tipo push, que es en tiempo real, o sea, los datos llegan a nuestro backend, a nuestra nube, y se redireccionan de manera automática al servidor o usuario final. Y esto es a través de los callbacks. Aquí también les queríamos hacer una breve descripción de algunas soluciones hardware que podemos encontrar. Una de las características de Sigfox, y también el modelo de negocio es diferente a otras redes LP1, es que Sigfox no vende equipo hardware, no vende soluciones conectadas. Entonces, lo que ofrece es un servicio de comunicación, se inventó un protocolo de comunicación y opera una red a nivel global. Entonces, entonces nosotros nos fortalecemos en los principales fabricantes que suministran hardware a nivel mundial, como podemos ver aquí los siguientes, como Texas Instruments, Atmel, Microchip, onsemi, Wisol, que son fabricantes reconocidos donde ya ellos crean módulos de comunicación y tienen toda esta parte de microelectrónica ya controlada, donde suministran todos los dispositivos o hardware necesario para implementar una solución basada en Sigfox. También tenemos algunos equipos que son compatibles con Arduino, con Raspberry, con todas estas plataformas de desarrollo y educación para poder nosotros hacer de manera o atender una necesidad pronta, prototipando con estas plataformas y con equipo y módulos Sigfox. Entonces, una de ellas que les venimos a presentar es esta, por ejemplo, SolWAM, que es básicamente está basada en un Arduino Leonardo, donde tiene todas las características del mismo Arduino. Tiene un microcontrolador Atmega 32U4, que viene con más de 2 entradas y salidas analógicas, puerto USB, micro USB, se puede utilizar con una batería LiPo y sirve como un data logger, también tiene para almacenamiento en una micro SD, entre otras. También tenemos este otro equipo que es un SciPy. Básicamente viene con conectividades Wi-Fi, viene con un chipset de SP32. Entonces, de esta manera, pues los que ya han trabajado con este chipset, pues pueden trabajar con este equipo. El lenguaje de programación es Python. Y bueno, en la página de Sigfox pueden encontrar también muchos dispositivos y kits de desarrollos que puedan utilizar para sus desarrollos. Entonces, aquí continúas, creo que tú, Pedro. No, sigue, por favor. Listo, entonces, bueno, aquí de los mensajes que les comentamos, aquí hay otro ejemplo de los mensajes de Uplink, donde podemos tener aquí las 6 coordenadas, las coordenadas de un GPS, donde son los 3 bytes de latitud y longitud, como les comentaba. Podemos tener 2 bytes para temperatura, un reporte de temperatura, donde un byte va a ser para la parte entera y otro byte para la parte decimal. Podemos tener un reporte de un byte con una velocidad reporte de velocidad, o un reporte de algún objeto, o solo decir que está bien o ok el dispositivo. Entonces, como pueden ver, ahí podemos empaquetar diferente información en un solo mensaje con 12 bytes. Aquí ya, como Pedro lo comentó, tenemos diferentes verticales y sectores en las cuales tiene cabida Sigfox, como en la parte de agricultura, de precisión o entorno, donde podemos monitorear cultivos, podemos tener
estaciones meteorológicas con todo lo que es humedad, temperatura, emisiones de gas, de CO2. En la parte de automotive, lo que es seguimiento de vehículos, haciendo tracking de buses, por ejemplo, para optimizar todo este tipo de plataformas o aplicaciones que nos dicen o nos estiman en la llegada de alguna ruta en tiempo real. También, digamos, en la parte de domótica o home, podemos tener lo que es botones de pánico, sensores de temperatura, Si humedad, quieres sensores. ahí, si quieres ¿Sí? ahí, Edison, podemos pasar a los ejemplos para que sea más gráfico. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en Sigfox, hay tres tipos como tres formas de hacer un seguimiento, ¿no? Entonces ya puede ser con la tradicional, que es un GPS enviando latitud y longitud. Tenemos una gama de diferentes trackers GPS que se pueden adaptar a un vehículo, tanto un vehículo, un automóvil como una motocicleta o una bicicleta incluso, que de esta manera podemos localizarlos y saber en dónde están en tiempo real. Eh, También hay trackers que se comunican vía Wi-Fi. Lo que hacen es un Wi-Fi sniffing, envían las direcciones MAC que tiene MAC alrededor, y en la plataforma ya se hace una triangulación de la información y se hace la estimación de la localización. Y la otra es un servicio que ofrece adicionalmente Sigfox, también se puede realizar una triangulación basada en el mensaje, en la intensidad de la señal de los mensajes que llegan a nuestras base station o antenas. Entonces podemos tener estos tres tipos de localización. Cada una pues tiene cierta exactitud, donde el GPS es la más precisa, Wi-Fi pues ya tiene un error más o menos de unos 100 metros, y Sigfox con las antenas puede llegar hasta 1 kilómetro dependiendo de cuántas antenas la escuchen. Entonces, dependiendo de la precisión que se necesite para localizar un activo, puede ser la tecnología que podamos utilizar. Esta aplicación que comenta Edison ahí tiene algo muy interesante y es, por ejemplo, que está cuando la bicicleta está en modo seguro, digamos, al mismo tiempo el celular, digamos, el celular de la persona que va en la bicicleta está enganchado con la bicicleta vía Bluetooth. eh, y entonces cuando la bicicleta está en modo seguro y, por ejemplo, perdón, cuando la persona se aleja, es decir, la persona que está manejando la bicicleta se aleja de la bicicleta e inmediatamente se pone en modo seguro, pues porque sabe que la persona se alejó. Y si estando en modo seguro la bicicleta se mueve o comienza a rodar, entonces inmediatamente se sabe pues que se la están robando o que la están manipulando y se genera una acción, digamos una alerta. Y es una forma interesante, por ejemplo, de ver hoy en día en IoT. Nosotros sabemos que la interoperabilidad es un tema es necesario, digamos. Y aquí vemos entonces cómo una solución está, está combinando diferentes protocolos de comunicación, ¿no? Está combinando, por ejemplo, Bluetooth con Sigfox. Te dejo seguir ahí. Eh, eh, También tenemos la aplicación de agricultura, donde podemos tener el monitoreo de variables que van a optimizar nuestros procesos productivos. En este sentido, pues ya tenemos toda la parte de sensores en silos para medir niveles, para medir temperatura y medir humedad, que nos da una mejor trazabilidad de nuestro producto, y podemos controlar variables que nos puedan afectar la calidad del mismo. Entonces, esta es una aplicación bien interesante también. Y miren que es un sistema de inventarios donde prácticamente se pasa de una modalidad manual donde las personas, o digamos el responsable de inventarios, tenía que subirse y montarse por la escalera lateral que ustedes ven ahí a la estructura para hacer una verificación nivel de sistema de inventario, y se pasa a un modelo donde
donde simplemente a través pues como digamos, de la señal que envía el dispositivo que se va a poner ahí, que es una deformación, él mide el nivel de deformación que hay como en la parte del cono abajo. Entonces él va a saber pues cuál es la cantidad de producto que hay, cuál es la cantidad de inventario. Y esa información llega en paralelo a la misma empresa como al proveedor de esa materia prima. Entonces, básicamente se tiene información al instante sobre niveles de inventario y se elimina pues como posibilidades de ruptura de inventario y todo lo que eso puede generar. Si quieres pasa Edison, porfa, Este también es todo un tema de utilities, de medidores inteligentes, donde básicamente no estamos hablando simplemente de enviar un consumo de agua un par de veces al día, sino prácticamente de un sistema inteligente donde tanto el usuario del servicio público como la compañía tiene información como muy detallada de las características del consumo. Y va muy relacionado, por ejemplo, con lo que se está haciendo ya en donde se están implementando estas soluciones, que es el manejo de tarifas horarias, ¿no es cierto? Entonces yo, por ejemplo, como usuario, eh, cuando tengo información de tarifas horarias y cuando yo puedo mirar en una plataforma cómo son mis consumos de gas, de energía, de agua, entonces empiezo yo a hacer como un uso inteligente del recurso a través del IoT. Y digamos que la compañía de servicios pues también digamos tiene toda la información detallada de consumo, tanto para facturación como para eventos de reclamación. Si quieres seguimos por favor, Edison, al otro. Y miren que este es un caso real. En Colombia nosotros ya lo estamos haciendo con bastantes empresas, pero este es un caso real también en Francia que tuvimos para gestión de activos, ¿no? Entonces es como el hecho de yo simplemente gestionar una silla, gestionar un escritorio, me permite a mí entender dinámicas de uso de los espacios, dinámicas de ocupación y hacer un uso inteligente de esos recursos. Y hacer un uso inteligente de los recursos no es solo porque sí, digamos, o no es solo por chévere, sino que esto les ahorra millones y millones y millones de pesos a las empresas en sus presupuestos anuales. Si quieres, Edison, miramos cuál sigue por aquí y si quieres aquí sigues tú contando un poquito más los ejemplos que tenemos acá. Si quieres, continúa tu Edison con un poco los ejemplos que tenemos aquí. Bueno, pues ya también como estamos cortos de tiempo, aquí voy a nombrar un poco por encima algunos de los casos, como por ejemplo el seguimiento de maletas o activos entre un país y otro de forma, por ejemplo, en aeropuertos. Entonces podemos hacerle el seguimiento de dónde está nuestra maleta. Esto para también solucionar el problema de pérdidas de equipaje. Aquí también tenemos otros seguimiento como les comenté también del anterior, seguimiento de activos entre diferentes aeropuertos con los aviones. Esto pues colecta las coordenadas ya sea por GPS o Wi-Fi o también por algún dispositivo Bluetooth. Entonces lo que hace es, ya tenemos localizado un dispositivo Bluetooth en cierta parte. Estos dispositivos pues van a estar localizados fijos, entonces vamos a ver en qué punto está llegando los activos. Ese es como el mismo caso de uso con las torres. Aquí también tenemos seguimiento de activos, por ejemplo, de escaleras, nos pasa seguimiento de activos, por ejemplo, con los carros de alimentos, todo este tipo de dispositivos, de elementos que pueden ser, a veces no son ubicados fácilmente dentro de alguna instalación, se le está colocando estos tipos de dispositivos IoT para poder tener un mejor
inventario y localización de los mismos elementos para no perder tiempo en todo lo que es logística. Aquí un comentario chiquito con respecto a ese ejemplo y que a mí me parece interesante mostrar en como el impacto que genera. Y es esta solución tan sencilla, porque es muy sencilla, que es hacer localización de estas escaleras, tuvo impacto incluso en la salida a tiempo de los aviones, porque resulta que muchas veces los aviones están listos para abordar o para desabordar o para moverlos a una plataforma y los activos no los encuentran, porque no es que haya una escalera por avión o una rampa por avión, sino que son activos que hacen parte del aeropuerto y los tienen que rotar, digamos, entre todos los aviones que van llegando. Y muchas veces parte de los retrasos que tiene un avión está dado por eso, por la falta de tener los activos localizados y poderlos gestionar bien. Entonces, miren, algo tan sencillo como rastrear una escalera puede tener un impacto incluso en la salida a tiempo de un avión. Qué pena. Aquí también tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en este momento de coyuntura que estuvimos pasando, muchos de los hospitales a nivel mundial tuvieron que habilitar N número de camas donde no estaban sistemáticamente conformadas como las demás. Entonces, en este sentido, se hizo un despliegue de muchos dispositivos IoT entre estos botones. Aquí, por ejemplo, está el fabricante Saime que tiene un dispositivo, unos botones muy pequeños. Y lo que hacía era que se le daba un botón de estos a cada paciente en la cama. Entonces, podía pedir ayuda fácilmente presionando esto y no tuvo que hacerse un despliegue en la parte de infraestructura que sea costoso y también pues en cuestiones de optimizar tiempos de respuesta. Entonces miren que fueron más de 6.000 dispositivos conectados. También tenemos el seguimiento no solo de activos, sino también de personas, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que uno de los principales casos en el adulto mayor es que se sufren caídas, pueden tener accidentes, adicionalmente se pueden perder. Entonces se le han dispuesto algunos dispositivos que vienen tanto con botón de pánico y también con geolocalización y de detección, tienen alguna inteligencia artificial que incluso nos pueden detectar caídas y nos pueden alertar directamente a los familiares en primera línea. Entonces, por ejemplo, si se nos cae nuestro abuelito, el dispositivo es capaz de captar este tipo de acciones y envía un mensaje de texto o hace una llamada directamente a la persona o al acudiente que esté más cerca. Entonces, esto tanto para ancianos, también para niños, también se utiliza el mismo modelo para mascotas. Bueno, hablando de, por ejemplo, de animales, vamos a ver el caso de Digitanimal, es otro dispositivo que sirve para hacer un tracking de ganado. Lo que hace es que vamos a saber en dónde está nuestra red, nuestro ganado. Vamos a poderlo hacer una geocerca para ver si se sale o no se sale de nuestro perímetro, si se ha quitado o no el collar. Este dispositivo viene con un sensor también que mide la temperatura. Y además viene con también una cierta inteligencia que nos ayuda a detectar, por ejemplo, cuando el animal esté en celo, entre otras cosas. Entonces, este también es un dispositivo que ha sido un éxito en parte de seguimiento de ganado y sobre todo porque en este campo también se usa mucho lo del contrabando de animales. Entonces, con estos dispositivos se garantiza que los animales que están en el sector, pues son animales que se les ha hecho seguimiento, que tienen toda la parte de vacunas, todo el control veterinario, entre otros. Entonces, podemos garantizar que es un animal con calidad. También la parte de seguimiento de activos en lo que son maquinarias en la parte industrial. En muchos sectores lo que se hace es el alquiler de dispositivos o estas maquinarias industriales. Entonces podemos optimizar el uso de estos mismos para no tenerlos quietos en algún lugar y también el tiempo que se usa. Entonces, Pedro, creo que aquí continúas tú. Sí, y digamos que esta última slide para resumir y generar como una foto, sí, como una foto general de nuestro esquema de trabajo. Digamos que Sigfox es la red que vemos hoy, que tenemos hoy como red líder mundial.
en conectividad con una red diseñada y dimensionada para el IoT. Sigfox, entonces, en cada uno de los más de 70 países donde está, opera a través de un solo único operador. Nosotros somos un poco la excepción porque somos el grupo WND quienes desplegamos la red para varios países de América Latina y para el Reino Unido. Entonces, digamos que somos un poco la excepción. Por lo general es un operador por país. Y ya, digamos que nosotros como WND llegamos con la conectividad y con el servicio a canales integradores tecnológicos. En la parte académica, pues a través también de las universidades, que es lo que nos reúne hoy aquí. Y ya los canales integradores tecnológicos y las universidades, pues son quienes llegan con las soluciones IoT a, a los diferentes clientes o a los diferentes, sí, como usuarios finales. Y ya tenemos en la parte de abajo, pues los millones de objetos conectados. Nosotros les contamos un poco como todos estos ejemplos porque son experiencias que hemos tenido, ayudamos pues como en la integración, hemos adquirido experiencia pues como en todos los, digamos, los eslabones del IoT, pero nuestro core business y nuestra función principal es el de operador de telecomunicaciones, es decir, el de desplegar la red. Y ya son ustedes como universidad, como empresa y como emprendedores quienes integran las soluciones tecnológicas a través de los diferentes elementos IoT y pues atendiendo las diferentes oportunidades de mercado que ustedes van a ver, que es, digamos, un poco la invitación con la que a mí me gustaría cerrar esta charla de hoy. A mí hay algo que me parece muy chévere y que me gusta mucho y es que eh, este caso de la red Sigfox en Colombia nos muestra cómo en Colombia nosotros ya no somos seguidores de tecnología, sino que somos pioneros en tecnología. Nosotros en Colombia fue el primer país donde empezamos a desplegar la red y donde empezamos a desplegar la solución y estamos avanzando en toda Colombia por igual. Eh, Estamos avanzando en Colombia a la par con países de Europa y con países de Asia en el despliegue de la red, lo que quiere decir que ustedes como emprendedores y como estudiantes, digamos que tienen la oportunidad de desarrollar una solución IoT digamos, de última tecnología, a la par o más rápido incluso que muchos países en Europa y en Asia. Entonces, digamos que ese es como el mensaje principal que me gustaría, perdón un segundo que están timbrando por acá. Ese es como el mensaje final que me gustaría a mí transmitir, pues que seamos conscientes de que tenemos una red que es pionera a nivel mundial y que la oportunidad está ahí para que ustedes creen todo ese potencial que es el IoT. No sé si tienen Bueno, algunas preguntas desde lo técnico o desde lo comercial que les pudiéramos ayudar a resolver. no sé si existe alguna pregunta desde el público, verifiquemos el chat. Al parecer no. Entonces, de todas maneras, muchísimas gracias a WND, ¿cierto? Por el espacio, a Edison, a Pedro, de verdad que es muy significativo poder contar como con estos espacios y contar con ustedes desde la parte técnica que para nosotros en la universidad y para la especialización es muy importante. Entonces, de antemano solamente queda agradecerles y decirles que siempre las puertas de la universidad están abiertas para los espacios académicos y de conocimiento. Entonces, muchas gracias. De No, nada. a ustedes por el espacio, muy, muy chévere poder compartir con ustedes y pues también quedamos a la orden para todo lo que eventualmente ustedes quieran avanzar y desarrollar en el diseño de esas soluciones que estoy seguro pues que van a comenzar a pensar.
Claro que sí, de igual forma, pues recordarles que la grabación pues, del webinar queda en las redes, se va a hacer una divulgación y cuando tengamos una vez el enlace de la divulgación, pues se las enviaremos también a ustedes para que, si es de su gusto, lo puedan también compartir y hacer pues como común. Bueno, entonces una feliz tarde para todos. Claro que sí, feliz Feliz tarde, resto de día para todos. Estén muy bien. muchas gracias, gracias.